gesto de que sí. Bueno, bienvenidos en esta mañana un poco gris de otoño que nos está recibiendo, pero con el espíritu en alto y muy contentos por poder llevar adelante esta actividad en este mes de abril. La semana pasada hemos estado trabajando en varios centros de salud, e inclusive en el centro cívico, con actividades relacionadas al Día Internacional de Chagas, con actividades de sensibilización, socialización, y en el marco de este mes de abril volvemos a reencontrarnos hoy para formarnos, para aprender, para trabajar juntos en pos de un abordaje oportuno de la enfermedad y de su transmisión. Brevemente, recordar que los escenarios habituales a los que nos acostumbraba cuando estudiábamos en la facultad la enfermedad de Chagas eran escenarios rurales, donde los límites geográficos están más delimitados o demarcados con más facilidad. Nuestra realidad en San Juan nos posiciona en un escenario diferente: el Chagas urbano, la enfermedad de Chagas urbanizada, el vector urbanizado. Y en el escenario urbano sabemos que los límites son más imprecisos por la continuidad edilicia que representa un escenario urbano. Y esto constituye un desafío. Es por ello que este encuentro, que pretende enfocar nuestro conocimiento hacia el abordaje del Chagas urbano desde el reconocimiento y la notificación oportuna del vector, con la participación activa de la comunidad y de todos ustedes como actores, es fundamental para justamente dar respuesta a nuestra realidad epidemiológica local en relación a la enfermedad. Agradecer profundamente de mi parte y de parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan, a quienes me honra representar en este momento, a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, en primer lugar, representadas por el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y las autoridades del Departamento de Biología, también a nuestros ilustres visitantes de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el esfuerzo de venir, por compartir su saber, su conocimiento, por permitirnos que circule el conocimiento entre nosotros en esta mañana y la mañana de mañana, y la oportunidad a todos ustedes de compartir también con ustedes su conocimiento práctico del día a día, del terreno, para entre todos construir conocimiento. Desde ya, muchas gracias, que sean dos excelentes jornadas y bienvenidos a todos. Bueno, muy bien, buenos días a todos y a todas. Doctora Liliana Bertoni, muchas gracias por estar. Doctora Ana Laura Carvajal, bienvenida, muchas gracias por estar. Y en su persona, un saludo a todos los colegas y investigadores de Buenos Aires que han venido tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Florencia, Liliana, nosotros más que agradecidos con el Ministerio de Salud por haber confiado en la facultad el hecho de organizar este evento denominado Jornada de Chagas Urbano Vectorial, ¿sí? También un saludo a la señora vicedecana de la facultad, a la directora del Departamento de Biología, por permitir también trabajar en conjunto con la provincia, que realmente es muy bueno que así sea. Ya llevamos, desde que estamos en la gestión, ya es el segundo evento científico de trabajo que tenemos con el Ministerio de Salud. El otro tuvo que ver en el semestre del año pasado, en una charla referida sobre mosquitos. Y para nosotros, para la facultad, realmente es muy importante trabajar en estos temas relacionados con la biología y vinculados con la salud. Nosotros, el campo de investigación de la biología acá en la facultad es muy amplio, muy rico. Realmente yo como decano me siento muy orgulloso de nuestros investigadores de la facultad, en especial con los de biología, porque trabajan al igual que en las otras áreas denodadamente para el bien común. Recientemente nosotros hemos puesto, digamos, al público una app
¿sí? Relacionado o llamado Venenoso San Juan, que tiene un trabajo científico de fondo muy interesante, muy importante para la sociedad sanjuanina y con un vector médico, valga la expresión, o de salud, mejor dicho, que entendemos que es muy importante para toda la sociedad de San Juan. Decir también que en esta área relacionadas así con la salud, de alguna manera, ¿no? También tenemos un grupo de estudio sobre entomología forense, ¿sí? En este momento estamos trabajando con el Poder Judicial para establecer un acta complementaria y poder articular esfuerzos conjuntos en beneficio de la sociedad también. Por tanto, espero como decano de la facultad que la jornada esta referida a Chagas sea lo más fructífera posible. La facultad ya ha declarado esto por medio de un acto resolutivo el interés científico del evento y bueno, desearles que sea una magnífica jornada tanto hoy como mañana de trabajo y desde ya cuenten con todo el apoyo de la facultad y de la universidad. Bueno, buenos días. Un gusto saludarles a todos por allá atrás. Muchísimas gracias a la universidad por recibirnos y al programa de control de vectores de enfermedades transmitidas por vectores, perdón. A Liliana Salvada, al equipo, a Sergio Meli, a Florencia Cano y a todo el equipo técnico que está allá, en fin, al Ministerio de Salud y a la universidad, por supuesto. Gracias por recibirnos acá. Estamos trabajando hace muchos años ya casi, ¿no? Recién cuando dijiste 2017 me di cuenta que son casi una década que venimos trabajando en colaboración, haciendo un trabajo que fue muy novedoso en su momento. San Juan tiene una característica, como mencionó la doctora, de las lechucas en el área urbana. No es algo que suceda en el resto del país, entonces es realmente muy importante el trabajo que se viene desarrollando. Los equipos técnicos que están allá atrás acompañándonos saben de la diferencia que es el trabajo en el área urbana con respecto al área rural. Y bueno, estamos acá con un equipo de investigadores e investigadoras del CONICET, que además es un equipo que viene representando múltiples disciplinas. Nos vamos a encontrar acá con gente que tiene mucha experiencia en trabajo de campo, mucha experiencia en trabajo de laboratorio, mucha experiencia en el área social y en el área urbana de la ciudad. Hacemos muchas actividades, que es el grupo, como ven ahí en nuestra banderita, el grupo del que hablamos cuando hablamos de Chagas. Así que venimos de distintas instituciones, de diversas disciplinas, para encontrarnos aquí en estos 2 días, que estoy segura de que va a ser muy interesante y vamos a poder hacer un lindo intercambio. Bueno, eso, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y a todo el equipo que nos recibe. Vamos muy contentos. Gracias. Ya va a comenzar la actividad propiamente dicha, lo más importante. Bueno, gracias. Muy amable. Sí. Hola, hola. Sí. Me voy a matar con esto, me voy a quedar aquí. Andrea. Bueno, no saludé a todo el mundo hacia atrás, hace rato nos damos un abrazo, y a todas las personas que están acá, muchísimas
muchísimas gracias por haber venido y encontrarnos. La idea no es que hagamos una charla así donde yo esté parada y ustedes solamente repitiendo, sino que tratemos de hacer un intercambio. En esta primera instancia vamos a dar cuál es la importancia del chat humano vectorial y vengo a mostrarles los resultados más importantes de lo que estuvimos trabajando estos últimos años acá. También a... No están dando. Quizás el otro micrófono. También... ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Como modo también de devolución, de que ustedes sepan qué es lo que encontramos en todos esos trabajos. Así que, si tienen alguna duda, por supuesto, todas las personas, pero me gustaría muchísimo que el equipo técnico que estuvo acompañando todos estos trabajos, si quieren hacer preguntas y demás, como para que hagamos ese intercambio, bienvenidos. Entonces, vamos a hablar hoy del chat humano vectorial, que es algo que ustedes conocen muy bien, de la identificación de triatominos, aprovechando a los especialistas que conformamos el grupo del que hablamos cuando hablamos de Chagas y particularmente Soledad Secarelli y Gerardo Matti, que traen esta aplicación GeoBin que permite identificar triatominos, saber cuándo un insecto es una vinchuca o no, y si es una vinchuca, de qué especie estamos hablando, con una amplia distribución esta aplicación en todo el territorio nacional. Inicialmente, bueno, ellos ya van a contar cómo surgió el proyecto y ahora de un proyecto de investigación y de ciencia participativa, cómo ha ido tomando también el interés para la salud pública, ¿no? Entonces empieza ya a tener otra dimensión. Bueno, esta primera parte, entonces, no sé por qué quedó mi nombre ahí primera. Yo estaba última ahí. El orden alfabético. Debe ser por el orden en el que hablamos, pero vamos a hablar estas tres personas. Después le vamos a dar, en paralelo está sucediendo otro encuentro con las compañeras que hacen parte de biología molecular y del kit de diagnóstico que estamos usando para triatominos acá. Hace bastantes años, allá por el 2018, se hizo un primer trabajo en el departamento de Rivadavia. Eso les muestro, son 75 manzanas en las cuales se estableció como San Juan no tenía a ese entonces un protocolo de trabajo para el área urbana, se utilizaba el protocolo de trabajo para la evaluación entomológica que corresponde a lo que Argentina tenía para el área rural. Y eso establece que cuando hay un 5% o más de infestación dentro de un área, los equipos técnicos tienen que ir y barrer absolutamente toda esa área. Y eso significa que tienen que entrar en una vivienda y ir a la de al lado, y a la del lado, y a la del lado, y a la del lado. Y así sucesivamente en toda la localidad que estén. Pero claro, estamos hablando de lugares que pueden ser parajes con 100, 200, ¿cuántas viviendas máximo tienen los parajes de las localidades rurales donde trabajan ustedes? Alguien que me cuente. 200, 300 viviendas. Bueno, 300 viviendas en el departamento Rawson son 5 manzanas, 6 manzanas. Nosotros teníamos ahí solamente un recortecito, fíjense, no tengo para señalar, pero vengo acá. Eso corresponde a las 75 manzanas del departamento Rawson. O sea, imagínense si uno fuera a barrer todo eso. O sea, es imposible. Con el equipo técnico que está ahí atrás, tardamos cuántos años en hacer todo el departamento. Y mientras tanto el resto de los departamentos están bien. Entonces, lo que intentamos fue establecer una línea de base epidemiológica para entender qué era lo que estaba pasando respecto a la guía conocida del protocolo para el área rural. De esas 75 manzanas les voy a mostrar solamente el resultado principal. Fíjense, las manzanas representan cada rectangulito o cuadradito que hay en esa imagen.
Cuando la manzana es blanca, no encontramos vinchuca, no está infestada esa manzana, ninguna vivienda de esa manzana. Cuando está pintada de negra, encontramos Triatoma infestans. Y además, cuando la vivienda está pintada de gris, no solo encontramos Triatoma infestans, sino que encontramos que esas vinchucas están infectadas con Trypanosoma cruzi. Bueno, y la que tiene limitas eran espacios verdes y demás. Entonces pueden ver que hay una cantidad de manzanas, notablemente la mayoría, que están infestadas y tienen Triatoma infestans o además tienen parásitos. Habíamos tenido acá, cuando entró la nueva gestión en el 2016 del programa de control de vectores, que está dirigido ahora por la doctora Salvari y el doctor Meli, en este lugar estaban todavía reportados uno de los primeros casos de Chagas urbano vectorial de personas con Chagas agudo. Entonces era muy importante tener una base epidemiológica y entender qué estaba pasando acá. Acá encontramos 7% de las viviendas infestadas. 7% de las viviendas infestadas es mayor a lo que les comenté del 5% que era necesario para hacer todo el barrido del área. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? De todo lo que es el departamento Rawson, hacer todo ese barrido. Ahí empezaron los primeros problemas que encontramos en San Juan, que ya estaban, o sea, ya lo tenían, de cómo hacer desde la gestión para dar cuenta de esto, para que la población tuviera una atención respecto al problema que estaba habiendo para la salud pública. Entonces, ahí es que entramos en acción y por eso empezó, y les traigo un poquito esto, así empezó nuestra colaboración. El programa necesitaba tener evidencia científica para saber y entender qué era lo que tenía que hacer a partir de ahí. Y por supuesto no era que nosotros veníamos a decirle qué hacer, porque ustedes sabían muy bien la realidad de lo que se estaban encontrando. Era simplemente darle la base científica para entender cuáles eran los índices con los que nos estábamos manejando, entender si realmente se hablaba siempre del triatoma como un importante animal que estaba participando en la infestación de los domicilios. Entonces, bueno, entender y asociar esa infestación con las distintas variables que pudiéramos tener que fueran de interés. La siguiente, por favor. Después de eso, en el 2021, ya con bastantes datos y mayor información del departamento Rawson, y porque el programa detectaba de acuerdo a las notificaciones que iban haciendo, pasamos a trabajar al departamento Rivadavia, acá enfrente, en la avenida Ignacio de la Rosa, en la Mariano Moreno, en la Punta de Rieles, Reconquista y Meridiana. Ese fue el lugar que seleccionamos y ahí empezamos a establecer los primeros vínculos con la universidad, porque estaba justo del frente del predio de la universidad, un área donde no había habido ninguna acción del programa de control de vectores, pero que se sabía que era muy probable que hubiera vinchuca. Bueno, esto corresponde al trabajo de tesis doctoral de Paz Sánchez Casacia, que está en Buenos Aires y le manda muchos cariños, que estuvo durante 2 años viniendo acá a trabajar en ese momento. Y acá redujimos bastante el número de manzanas, como ven, esto ya era una tesis doctoral además, entonces teníamos que encontrar un balance donde se pudiera hacer un trabajo lo suficientemente serio epidemiológicamente que le sirviera al programa, pero que diera cuenta de una tesis de doctorado también. Entonces estuvimos viniendo desde noviembre del 2021, donde había acá no solamente el trabajo del programa, sino también trabajamos con la comunidad. Ahí establecimos vínculos con la unión vecinal, con la universidad, y estuvieron varios estudiantes gracias a todo el intercambio que nos posibilitó Leonardo Díaz Nieto. Tuvimos muchísima gente, entre ellos entonces Sofía Torres, que se interesó por el tema también.
y estuvimos trabajando ahí en esas 8 manzanas, unas 432 viviendas más o menos. Hicimos una línea de base a partir de octubre del 2022, monitoreos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. La siguiente, por favor, Sonia. Bueno, miren lo que encontramos. Ahí, para que vean ahora en un mapa, creo que es la primera vez que lo ven así en el mapa. En la línea de base, el primer trabajo que hicimos con todos los equipos en terreno, ahí estaba el programa de control de vectores de provincia, los estudiantes de la universidad y el programa nacional acompañando este trabajo. Éramos un equipo de unas 28 o 30 personas en terreno, yendo vivienda por vivienda, a ver qué era lo que estábamos encontrando a una escala menor que la que les mostré entonces para el departamento de Rawson. Bueno, como pueden ver, los puntitos rojos muestran dónde encontramos vinchucas y el tamaño del puntito tiene que ver con la cantidad de vinchucas que encontramos. Ahí abajo está chiquitito, pero el más chiquito dice de 1 a 5 y el mayor más de 300 vinchucas. Entonces, ven que la primera vez que fuimos, ahí en el grafiquito de arriba a la izquierda, el A, encontramos una gran cantidad de vinchucas. Cuando las analizamos, en esta zona no encontramos Trypanosoma cruzi. Eso fue muy importante también porque en Rawson vimos circulación del parásito, pero en esta zona no vimos. Cuando volvimos al mes, nos encontramos con esas áreas en rojo donde todavía había vinchucas, donde se había, por supuesto, fumigado, todo esto se había rociado, las viviendas habían sido rociadas una por una, completamente con el protocolo de trabajo que tiene el programa de control de vectores, ¿cierto? O sea, un mes después todavía había vinchucas, 3 meses después seguía habiendo vinchucas, como ven. La vivienda que tuvo vinchucas cuando fuimos la primera vez, seguía teniéndola cuando volvimos al mes, seguía teniéndola cuando volvimos a los 3 meses. Pensamos que podía haber resistencia a insecticidas ahí. Mandamos a analizar a un lugar que no existe más actualmente, que es Punilla, donde se hacían los trabajos de resistencia y desde este mes no existe más. Y ellos determinaron que no había resistencia en estos insectos, lo cual para nosotros fue una excelente noticia, porque entonces no había ahí un problema de resistencia y por lo tanto era factible de controlarse. Cada vez que iban a terreno y se encontraban vinchucas, de nuevo esa vivienda era rociada, ¿cierto? Cuando volvimos a los 6 meses, vemos un foco que aparece en una vivienda que antes no habíamos encontrado, y cuando volvemos a los 12 meses ya vemos que otra vez empieza a haber vinchucas ya de nuevo, no en una, ya empieza a haber en 5 en este caso, ¿no? Entonces si fuéramos ahora de nuevo, es muy probable que nos encontremos un escenario, lo que esperaríamos encontrar, de acuerdo a los gráficos que estamos viendo a lo largo del tiempo, es que de nuevo tengamos una buena cantidad de viviendas en rojito, ahí, ¿cierto? Esto habla de la importancia del control, la importancia de mantener el control, porque nosotros vimos esto en esos bordes, esos límites que les mostramos de esas calles. No fuimos para la vereda enfrente de cada una de las viviendas. Y acá estábamos haciendo un trabajo donde teníamos bien delimitado, pero en la vida real, enfrente de esa vivienda hay otra, y así, ¿no? O sea, como que la ciudad es un continuo de todos los departamentos que la conforman, y estamos en el área urbana. Y les mostré el departamento Rawson, cuál era la realidad que teníamos en el 2018, y ahora les presento la realidad de lo que tenemos en el 2021-2022, y como ven, cambiamos de lugar, pero el escenario no cambia mucho. Y esto es
lo que el programa viene haciendo hace muchísimos años y que es evidente que esto sucede en la ciudad. Ahora, la diferencia, no encontramos nada nuevo de lo que ya sabe el programa de control de vectores. Ahora es que lo pudimos simplemente graficar, mostrar los índices, ver cuáles son las probabilidades. Hicimos todo el trabajo que es para lo que tiene que estar la ciencia, acompañando este tipo de necesidades, ¿no? De salud. Creo que esto se ve, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como les conté entonces, en ninguno de los momentos encontramos Trypanosoma cruzi. La próxima, por favor. Algo interesante. Veían en los grafiquitos que había personas tratando de representarlos con los cascos y todos los elementos que usaban, y cuadraditos. Esos cuadraditos en los mapas y acá también representan unas cajitas que implementamos para poner a prueba un método de detección basado en los químicos. Entonces, lo que hicimos fue aleatoriamente, de las viviendas que teníamos infectadas, esas que vieron en el primer mapa en rojito, dividir una parte para que se haga la búsqueda tradicional que hace el programa, que es ir y evaluar cada objeto que se encuentra en la casa, los colchones, dar vueltas, mirar entre la ropa, hacer un análisis exhaustivo. Eso se llama búsqueda manual de vinchucas. Y la otra mitad de esas viviendas que estaban infectadas, entonces pusimos unas cajitas con estos atrayentes, que además pusimos unas cajitas controles. Entonces adentro de las viviendas que nos permitían hacer esto, además por supuesto, ¿no? Todo esto con el consentimiento de las personas, dejábamos, donde habíamos encontrado vinchucas, dejábamos estas cajitas y después volvíamos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, fuimos haciéndole el seguimiento. Entonces, ¿qué encontramos? La primera vez, como vieron, encontramos, perdón, yo les dije un 7% de infestación y me equivoqué, es un 20% de infestación que encontramos la primera vez, el 7% en el departamento Rawson. Acá es un 20% con casi 400 vinchucas en total que encontramos en todas esas manzanas que evaluamos, por la búsqueda manual, que es entonces representado por una persona. En el mes posterior ya la infestación se redujo un montón, encontramos mucho menos vinchucas y muchas menos viviendas infectadas. Esto tiene un poquito más de información que lo que les mostré en el otro lado. Escucha raro. Yo hasta acá llego. Sonido. Sonido no es lo nuestro. Y así entonces fue bajando la infestación, hasta que, como vieron en el gráfico, vuelve a aumentar. Cuando comparamos estos dos métodos, en ninguna de las cajitas encontramos vinchucas. Ese método que sí funciona para el área rural, fue probado esto en el área rural de Chaco, en Argentina, y en el área rural de Paraguay. Estos atrayentes funcionan, parece que muy bien en el área rural, pero en el área urbana no funciona. Siempre que se encontraron vinchucas fue con el trabajo de todos los equipos técnicos que eran los que estaban poniendo ahí el cuerpo. La siguiente, por favor. Un trabajo, y hicimos muchos trabajos, les voy a rápidamente contar, no tiene nada que ver con esta diapositiva. Hoy les traje los trabajos más relevantes que me interesaba mostrar para que conocieran cuál era la situación, para devolverle al equipo técnico que nos acompañó lo que se hizo, pero en paralelo hicimos muchos otros trabajos de investigación. Uno de ellos fue tratar de saber si las vinchucas en el área urbana eran distintas de las que encontramos en el área rural, bajo la hipótesis de que los animales, cuando están en el área urbana, pueden presentar adaptaciones a la área urbana, que puede ser por
por la temperatura, por ejemplo, o por el sustrato por el que caminan. Ya conocemos, por ejemplo, lagartos que en el área silvestre tienen sus garras y sus pezuñas de una forma, pero cuando la misma especie se la analiza en la ciudad, hay cambios en esas garras, porque tienen que agarrarse ya no al tronco de un árbol, sino al cemento, por ejemplo. Tienen que caminar ahí. Entonces, bueno, pensando, si está pasando esto con plantas, con flores, con animales y con coleópteros, ¿no estará pasando lo mismo con las vinchucas? ¿Y serán vinchucas distintas las del área urbana? Y entonces hicimos análisis y comparamos esas poblaciones y nos encontramos que sí, que las vinchucas urbanas son distintas de las vinchucas del área rural. ¿Distintas en qué sentido? ¿Qué estudiamos? Bueno, nosotros estudiamos las alas, estudiamos las patas, la cabeza, y nos encontramos con diferencias. ¿Qué significan esas diferencias? Probablemente adaptaciones evolutivas que por ahora no vamos a entender, porque los procesos biológicos suelen llevar mucho tiempo, no vamos a entender más que especular, tirar hipótesis de que por qué debe estar sucediendo. Eso para contarles un poquito que fuimos haciendo no solo la parte vinculada con el control vectorial, apuntando a la salud pública, sino también recordando que nosotros somos investigadores, tenemos interés también por preguntas de este tipo que tienen que ver más con la biología, ¿no? Pero volviendo, entonces, y esto tiene que ver con la reunión que está sucediendo en paralelo y que mañana todos están invitados a que suceda también con nosotros, que sucede ahora con otros equipos en paralelo, pero mañana va a suceder acá, porque nos hicimos una pregunta. La doctora Carolina Carrillo, que también es integrante del grupo de Carolina Chagas, es una persona que está desarrollando un trabajo muy interesante y que fue muy reconocido durante la pandemia porque encontró una manera de detectar rápidamente a través de tipo los EVA-test. Voy a hacer así como muy gráfica para el ejemplo, discúlpenme. COVID. No estaba ideado para COVID. La plataforma que ella diseñó estaba ideada para Chagas en bebés, pero cuando apareció la pandemia, esas cosas que tiene la ciencia argentina te permite que rápidamente un trabajo que por ahí se desarrolló durante 10 años y que uno piensa, ¿para qué sirve eso? No sirve para nada. Bueno, tiene la posibilidad, un trabajo que se desarrolla tal vez con otro destino, que sea aplicado inmediatamente cuando tenemos una necesidad y una urgencia, como fue la pandemia. Bueno, este test sirvió para detectar COVID y fue muy utilizado en el país. Y entonces, en su momento, charlamos y dijimos, ¿y si detecta Trypanosoma cruzi, detecta COVID, detecta dengue, detecta esto, ¿no va a detectar Trypanosoma cruzi en las vinchucas? Probemos. Y ahí entonces hicimos, a partir de las heces, la caca de la vinchuca apretada con una pincita, la pusimos en un tubito con un proceso muy simple que mañana van a ver, que vamos a tener parte teórica y parte práctica. A partir de ese... esto es muy rápido, dura creo que en total 1 hora, una cosa así. Una serie de pasos que en ese momento terminaba revelando una tirita donde si era positivo aparecían 2 tiritas y si era negativo aparecía una tirita. Entonces es un método que, comparado con los métodos tradicionales, que es el microscopio, es mucho más sensible. Eso significa que la probabilidad de error es muy baja, o sea,
la de acierto es muy alta, casi un 98%, y en términos de compararlo con una técnica molecular es mucho más económica, porque no tiene todo el proceso de utilización de equipamientos, de reactivos y demás que tiene lo que conocemos como PCR. Entonces, bueno, acá mañana lo vamos a ver con muchísimo más detalle y la especialista se nos va a contar. Lo aplicamos en vinchucas y podemos detectar qué es lo que nos trae, digamos, a este encuentro el trabajo con las vinchucas. Podemos detectar entonces Trypanosoma cruzi utilizando este método y este trabajo lo realizamos también acá en San Juan, con los equipos de San Juan y con el programa de control de vectores siempre acompañándonos. La próxima, por favor. Bueno, a partir de todo este trabajo colectivo, entonces, que les conté, que no es un trabajo de muchísima gente está involucrada acá. O sea, hoy estoy yo acá con el microfonito, pero como ven hay estudiantes, investigadores, los equipos técnicos, la gente nos habilita a entrar a los domicilios, nos permite que lleguemos a obtener toda esta información, los estudiantes, los profesores, en fin, un montón de gente. Pudimos, de lo que tradicionalmente tenía el país y la región, hablo de Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, todo el control entonces se realizaba con esta guía que está ahí, que es la guía para el control de la enfermedad de Chagas, y nosotros a través de todo ese trabajo, pero casi como nuestro bebé. Me gusta más que la vean acá que la vean ahí. Pudimos entonces realizar este trabajo con San Juan. Para mí es realmente re importante que ustedes sepan que esta guía, que llamamos Recomendaciones para guiar el control vectorial del Chagas urbano, fue un trabajo colectivo de muchas provincias, pero en base a todo el trabajo técnico y científico que habíamos desarrollado acá en San Juan. Y pudimos entonces establecer otra forma de trabajo a partir de esto para el área urbana, que es la que actualmente se trabaja en San Juan. Y que es muy posible que otras provincias que tienen este problema también, como Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Luis, las provincias del oeste de Cuyo, puedan entonces guiarse. Por eso el trabajo, la guía la llamamos Recomendaciones para guiar. Puedan ayudarse, no está ahí nada definido, es simplemente una guía que pretende que se conozcan la realidad de lo que encontramos en San Juan y que a partir de ahí se pueda adaptar entonces para otras ciudades del país o de la región, porque vinchucas en las viviendas urbanas hay desde Estados Unidos hasta la Argentina, no es una realidad solamente nuestra. Entonces, bueno, hicimos algo muy distinto de lo que teníamos para la vida cotidiana de los equipos técnicos y de la gestión en salud pública. Bueno, y esto se logró gracias entonces a la colaboración y al trabajo que tuvimos durante unos 3 años de la mesa de Chagas vectorial. La siguiente, por favor. Bueno, y para terminar, les traje, a partir de esto que les conté, que es la guía esta, se estableció que la mejor manera de trabajar entonces en el área urbana no es esa del barrido tradicional que se va vivienda por vivienda, sino que es a través de las notificaciones y de las personas que desde sus viviendas dicen: encontré una bichuca. Encontré una bichuca, y el programa tiene que certificar que eso es una bichuca, porque puede ser otro hemíptero, ¿no? Acá en San Juan la gente conoce las bichucas, así que cuando dicen encontré una bichuca es 99% probable que así sea. De todas maneras, para eso está Sergio recibiendo los insectos allá y controlando en las planillas que efectivamente sea Triatoma infestans, que no sea otra especie. Y lo que ven entonces ahí, ¿alguien sabe qué tenemos ahí?
el área urbana de San Juan, la ciudad de San Juan, Sí. todos los departamentos de San Juan. No, se verá circunvalación ahí en el Gran San Juan. Ajá. El Gran San Juan, dicen por ahí. O sea, esto La capital es. está... Y la capital. Acá se ve la circunvalación entonces. ¿Sí? La circunvalación y el Gran San Juan. Todo esto es el área urbana. Todos esos puntitos rojos que ven ahí son las notificaciones que recibió el programa durante los años 2017 al 2020. Y a través de un análisis donde tratamos de evaluar variables ambientales, la temperatura y la humedad principalmente, a través de datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense qué importante el Servicio Meteorológico Nacional, que no solamente nos da el clima en el celular y permite que los aviones lleguen hasta acá y muchas otras cosas, sino que también nos brinda información meteorológica de qué vínculo, qué asociación podemos encontrar entre la investigación y el clima. Datos de satelitales, también de temperatura y humedad. La CONAE nos acompaña con sus imágenes satelitales en este caso. Y datos del censo, donde obtuvimos a partir del censo 2022 todos los datos demográficos y de variables educativas, niveles de educación, de materiales de construcción de las viviendas, ingresos por vivienda. Bueno, no les puedo, son casi 200 variables, ya no me acuerdo, las que nos permite analizar todo lo que el censo representa. Si uno se mete ahí, más allá de ver cuántos argentinos somos, si uno se mete ahí a ver toda la información que hay. Bueno, cuando asociamos todas estas variables, lo que nos encontramos son dos zonas que nosotros llamamos de alto y de bajo riesgo, y que las definimos en un cuadrante por la región oeste, centro u oeste. Entonces, lo que está pintado en rojo es la zona que todas estas variables que les conté, ambientales y sociodemográficas, nos muestran que es la región de mayor probabilidad de encuentro de vinchucas y que por lo tanto con el programa sea un área de riesgo para el año 2017-2020. Estas zonas pintaditas con azul son las que son de bajo riesgo. Les pido disculpas, esto está en inglés, por eso dice L de low, y este, centro y oeste, alto y bajo. ¿Sí? Y por eso es tan importante, por un lado, haber establecido que las notificaciones eran la forma que para el área urbana era más conveniente para reportar la presencia de vinchucas y no ir atrás de las vinchucas, porque el trabajo es infinito. Estamos hablando de una ciudad que tiene entre 600.000 y 800.000 habitantes actualmente, toda el área urbana. Eso implica unas 360.000 viviendas más o menos. Si yo les conté que para 75 manzanas estuvimos 6 meses haciendo el barrido, imagínense si tuviéramos que hacer el barrido para 360.000 viviendas. Empezamos hoy, terminamos dentro de 10 años, para tener todo más o menos el mismo patrón. Entonces, evidentemente la manera que es más efectiva para trabajar en San Juan son las notificaciones, por eso la importancia de los centros de notificación son fundamentales. Yo sé que hay acá personal que trabaja en los centros de notificaciones, y a partir de esto surgió entonces, y a mí me pone muy contenta, una sanjuanina que está desarrollando su tesis doctoral ya con los datos del programa que tiene a partir del 2021 en adelante, ¿no? Hasta el 2025, 2026. Para tener ya la actualización de lo que está pasando. Esto que yo le conté ya es
No, en la realidad ya es diferente, pero bueno, en unos años tendremos los datos a partir de la tesis doctoral de Sofía. Bueno, creo que hasta acá llega mi participación. Le dejo entonces la palabra a Sole Cecarelli. Gracias. Bueno, buen día, ¿se escucha bien ahí? Nunca sé cómo agarrarlo, me gusta. Bueno, mi nombre es Soledad Cecarelli, como presentó Ana Laura, soy parte del grupo también de que hablamos cuando hablamos de Chagas, y a nivel institucional pertenezco al CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que está en La Plata, que trabajamos con Gerardo ahí. Es un instituto, es parte del CONICET, es parte de la Universidad de La Plata, es parte de la Comisión de Actividades Científicas también de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, puntualmente, para seguir un poco en esto que venía hablando Ana Laura y bueno, lo que nos amalgama como grupo, como presentó bien ella, es que este año estamos cumpliendo justamente 15 años de que nos conformamos como grupo, y nos conformamos un poquito obviamente para hablar de Chagas, pero sobre todo porque hay un montón de cuestiones que nos convocan y que las tenemos como común, que es mirar justamente al Chagas como una problemática compleja de salud pública, ambiental, y sentimos siempre la necesidad de no quedarnos solo posicionados en lo biomédico, sino también entender, como todos ustedes saben, que el Chagas está atravesado por un montón de otras dimensiones que hacen que justamente sea tan complejo. Todo esto que recién mostraba Ana Laura es ustedes, acá San Juan, es una parte de todo lo que es el entramado de Chagas en las diferentes partes de Argentina y en las diferentes partes de Latinoamérica y en las diferentes partes del mundo. Entonces, nosotros tratamos como grupo de posicionar, no tratamos, lo hacemos, de posicionarnos frente a esta cuestión de mirarlo, siempre decimos como un rompecabezas, en el cual cuando vos, ¿qué pasa cuando vas a armar un rompecabezas y te falta una pieza? ¿Qué pasa con esa imagen? ¿Alguna vez armamos un rompecabezas? Sí. ¿Qué pasa si nos falta alguna de las piezas? No está completo. No está completo. La imagen que vemos está fraccionada, nos falta información, nos falta algo para que digamos, bueno, ahora sí. Bueno, esa es la filosofía que nosotros tenemos respecto a esto, y por eso consideramos que si solo nos quedamos con lo biomédico nos están faltando cosas. Y es así que contemplamos lo epidemiológico, que también dentro de todo es lo más común de abordar desde la cuestión de salud, pero hay veces que cuesta también un poco pensar que cada realidad, así sea viendo un mapa como recién nos mostraba Ana, hay atrás todas más cuestiones a nivel sociocultural, a nivel político, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel comunicacional. Cada lugar tiene características propias. Entonces, si no se contemplan justamente todas esas características y vamos como con un molde y en todos los lugares que vamos lo pensamos o lo vemos de la misma manera, nos estamos equivocando. Entonces, bueno, esto es un poco de introducción como para presentarnos como grupo y para entender por qué hacemos las cosas de la manera que hacemos. Presidente. Yendo un poco dando la introducción a lo que implica esta cuestión, yo recién la escuchaba a Ana y hablaba de la importancia del control, de estar atentos, de los datos, de qué pasa cuando tenemos información de un año, vamos a los meses, tenemos otra realidad, vamos al año y volvemos a encontrar o una situación igual, a veces peor, a veces distinta, porque se nos movió la información. Vamos a buscar una casa que ya teníamos información, ahí no hay, pero te aparecieron 3 casas del otro lado. Eso mirándolo en lo micro. A nivel macro, toda esta información que ustedes están viendo acá en este mapa es
vendría a ser la última foto, porque esto es dinámico. Nosotros podemos ver ahora una foto de este mapa, donde, si ustedes pueden ver, lo que son puntos son presencia de vinchucas en los continentes que estamos viendo. Están diferenciadas solamente entre el naranja y el rojo por una cuestión de un mar, de geográfico, el hecho de decir todo lo naranja son todos los puntos de presencia de diferentes especies de triatominos en América, y como bien decía Ana, lo tenemos desde la mitad de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y de Chile. Este es el panorama de presencia de triatominos, y como ahí dice, hay 143 especies aproximadamente en América. Nosotros tenemos 15 en Argentina, el resto están distribuidas por el resto de países, pero también tenemos una realidad que se está prestando más atención, que es lo rojo, la presencia de especies de triatominos fuera de América, que también están presentes, son unas 16 especies que están en los otros continentes, y que la única por ahí diferencia es que todavía no se ha encontrado la unión entre los triatominos y el Trypanosoma cruzi. Pero es cuestión de tiempo y es cuestión de evolución y es cuestión de ecología, porque los seres humanos somos también los que portamos el parásito y nos movemos por todo el mundo. Entonces, bueno, esta es la realidad a nivel de datos, y lo verde son los países que tienen personas con Chagas. Entonces, recién hablábamos de esto de prestar atención de la realidad de lo que es el Chagas, y no solo pensarlo como algo que es de acá, sino que personas con Chagas hay en todo el mundo. Entonces, imagínense que hablar de Chagas por ahí, acá en Argentina, no es lo mismo que hablar de Chagas en Australia, hablar de Chagas en Europa. Hay un montón de puntos comunes, pero hay un montón de cuestiones diferentes. Pero la cuestión que tener este tipo de información justamente nos hace ver la realidad global. Pero ¿cómo hacemos para juntar toda esta información? Entonces es ahí cuando nuestro grupo hace varios años empezó con esta cuestión de decir, bueno, ¿dónde están las vinchucas? ¿Dónde está esa información? ¿Por qué está toda desparramada? Como que faltaba, o lo que había era un poco viejo, de juntar la información. Bueno, y es así como nosotros empezamos a pensar de armar diferentes recursos, conjuntos de datos, folletería, que ahora la vamos a ir viendo también de a poco. Y este, por ejemplo, es un paneo general de un catálogo que nosotros tenemos, lo tenemos acá en chiquito, pero por ahí también está el grande. Ahora lo vamos a circular, por ahí Gerardo se lo puede ir mostrando, que también es un catálogo que hicimos justamente para que sea este tamaño, para tenerlo en el bolsillo y que sea un recurso didáctico, pero principalmente para pensar en esas estructuras básicas que tienen los triatominos. Primero que nada, cómo diferenciar un triatomino de otro tipo de chinche. Recién Ana también decía, ¿quién más que ustedes sabe cuando va y encuentra y dice, eso es una vinchuca? Pero bueno, la cuestión es también contemplar a aquellas personas que no están acostumbradas a ver y que también tengan la facilidad y que no sea algo técnico y difícil de identificar si es una vinchuca o no. Y por lo menos empezamos con el tema del aparato bucal, el hecho de decir, bueno, una vinchuca la podemos diferenciar de otro tipo de chinches solo con mirarle el pico, el aparato bucal, por el tipo de alimentación. La vinchuca se alimenta de sangre y tiene un tipo de pico que es la de ojo de todo. Ahora después vamos a ver material de más cerca si quieren. Y el resto, bueno, se alimenta de la savia de las plantas, entonces tiene un pico más finito, tiene otra estructura, es más largo, más cortito. O también hay chinches que son predadoras y que tienen un pico curvo, que es para agarrar a otros insectos. Entonces, bueno, tratamos de acomodar ese tipo de información de manera clara, de manera didáctica, de manera vistosa, y acá entramos un poquito en, bueno, cómo comunicamos esa información, porque los que trabajamos en ciencia, en investigación, estamos acostumbrados a hablar difícil, porque es una cuestión técnica y tenemos que utilizar ese tipo de conceptos, pero ¿cómo hacemos para que
la información esté también disponible para cualquiera que la necesite usar y la entendamos todos y que sea mucho más práctica y que en el momento se identifique. Entonces, bueno, ahí también al lado pueden ver para diferenciar los diferentes géneros, porque en Argentina hay 3 géneros que son la clasificación que se utiliza para agrupar especies. Bueno, y ahí hay un paneo general de las 15 especies que están en el territorio argentino. Generalmente la más buscada es infestans, pero no nos tenemos que olvidar de que hay otras especies y sobre todo hay 7, 8 especies que están también circulando en contacto y en cercanía con el ser humano y también son importantes, porque sacamos a infestan, y ustedes lo saben mejor que nadie, y se nos meten otras especies que están aprovechando ese lugar que dejó infestan. Entonces, hay que tener como conciencia de que esas otras especies también están ahí presentes. Lo sigo. Entonces, bueno, esto brevemente es lo que recién les comenté, es un resumen del CEPAVE, del instituto donde trabajamos con Gerardo también, y algunos de los recursos que yo les comentaba que nos fueron empezando a ayudar para juntar este tipo de información. Ahora, brevemente, después Gerardo les va a contar sobre GeoBIM, pero para llegar a GeoBIM, previamente hubo un trabajo de recopilación de una base bibliográfica, que es este BibTree que se ve en el medio, para conformar después los sets de datos que están alojados en una plataforma global. Este es la portada de este BibTree que yo les comento, que es un portal donde uno se puede meter a buscar bibliografías relacionadas a triatominos. Esto es libre, está anclado en nuestro instituto, en la página web, y hay un montón de bibliografía que se viene juntando hace muchísimos años, que la arrancó el doctor Rabinovich, no sé si alguien lo conoce, y bueno, y ahora lo heredamos nosotros y lo mantenemos nosotros. Esto brevemente como para que vean cómo fuimos juntando toda esa información que recién les mostramos en el mapa global. Es todo también trabajo que venimos haciendo desde hace varios años, ya casi más de unos 10 años, y es como agrupar la información y cómo viene de diferentes fuentes de información. Tenemos, como les decíamos, trabajos de repositorios y de todo lo que es público, los trabajos científicos. Tenemos nuestros propios trabajos de campo, los que hizo Gerardo, los que hizo Ana Laura, los que hicieron un montón de colegas que se van juntando. Después hay colegas de otras instituciones, incluso de otros países, que nos brindan esa información, entonces las vamos juntando. Y bueno, por último, lo más nuevito y lo que después le vamos a presentar, que es el tema del GeoBIM, que ahí es parado de la ciencia ciudadana, la ciencia participativa, como cualquier persona puede aportar un dato de una presencia de una vinchuta sin tener que estar o pertenecer al ámbito académico o al ámbito científico. Siguiente. Bueno, estos datos, para un paneo, ese mapa entero que yo recién les mostraba, están en estos sets de datos que cualquier persona que los necesite puede ir y utilizarlo, porque esa también es otra de las filosofías que tratamos siempre de mantener, que no todo lo que nosotros juntábamos y todo ese trabajo y todos los años que nos lleva a juntar esa información quede en nuestra computadora, porque no tiene sentido, sino que nosotros hacemos el trabajo de recopilar y de integrar, y eso queda disponible para que cualquier persona que lo necesite lo use. Entonces, lo pueden encontrar así como 3 conjuntos de datos en el cual nosotros lo dividimos por cuestiones que fueron sucediendo, pero está el que nosotros le decimos el conjunto de datos de Argentina, que son las especies que tocan territorio argentino, pero está toda la distribución. No tratamos de cortarle la distribución, sino que de las especies que hay, que son 17 especies de triatominos, porque históricamente había presencia de otros, bueno, está en ese conjunto de datos y son este primer conjunto de puntos. El otro es lo complementario. Más allá de estas 17, todo el resto de especies que están en América está en el otro conjunto de datos y hay información de 125 especies más.
Y el último, el más nuevito, este que yo les contaba del resto de los continentes, es un conjunto de datos de esas otras 16 especies que están por fuera del continente americano. Y al mismo tiempo, toda esta información no solo está en esta plataforma que es internacional, es un conglomerado de nodos de diferentes países, sino que también tiene el enlace directo, y ahí es donde está realmente como alojado y se proyecta en la global, que es el portal de datos de biodiversidad de Argentina. Es algo nacional que se proyecta hacia todo el mundo a través de esta otra plataforma. Siguiente, por favor. Bueno, y esto es nada más un poco para mostrarles, porque, volver una para atrás, que me olvidé de mencionarla. Nosotros siempre nos gusta mostrar esto por las diferentes formas que nosotros vemos que hay de compartir la información. Y esta como diálogo todo el tiempo que nosotros tratamos de demostrar cómo nosotros hay veces que, lógicamente por nuestro trabajo en el ámbito académico, en el ámbito científico, tenemos que hacer producción científica. Y esa producción científica, el recurso que es el más común es un paper en una revista. Y generalmente esas revistas son internacionales y generalmente el idioma que se utiliza es el inglés. Entonces, hay veces que eso queda en un núcleo en el cual lógicamente nos conocemos entre los que trabajamos en la temática, nos leemos entre los que trabajamos en la temática, pero cómo llega esa información de una manera diferente y útil, y es por lo cual nosotros siempre resaltamos y recalcamos, y que a nosotros nos gusta ver cómo también hay una forma de compartir esa información que nosotros con tanto trabajo juntamos, y que es a través de cómo citan y cómo utilizan estos conjuntos de datos. Sin la necesidad de tener que llegar a un paper, leer un paper, escribirle a alguien que te pase esa información, que hay veces que se mueve solo en un ámbito académico-científico. Entonces, lo que tienen bueno estos conjuntos es que nosotros también tenemos esa cuestión que necesitamos en la academia, de que nos citen, de que se vea reflejado que utilizan nuestros datos. Y acá podemos ver, no sé si se ve bien, pero hay, acá por ejemplo, este set de datos se utilizó y se citó más que se utilizó. Por ejemplo, muestra 79 veces, este 113, aquel 2 veces porque es el más nuevo. Y cuando pasamos, ahora sí, a la siguiente, cada uno de esos conjuntos de datos está asociado a un trabajo científico. Y vemos cómo se han citado esos trabajos científicos y vemos que es mucho menos lo que se utiliza el trabajo científico que lo que se utilizan los datos. Y eso es un logro para nosotros. Porque entendemos que hay veces que es difícil acceder al trabajo, pero es mucho más fácil acceder a la información, y esa información a veces sale del ámbito científico, sale del ámbito académico y se utiliza. Que al fin y al cuenta lo que nosotros queremos es que se usen esos datos. Entonces, bueno, esta es una comparación, y para mostrarles que atrás de toda esta nube de puntos hay trabajos que hemos hecho nosotros. Y bueno, y ahí es la diferencia de cómo se cita más un conjunto de datos que un propio paper para nosotros en el ámbito académico. Pero bueno, como también decía Ana Laura, esta cuestión de que siempre se pide la validación científica atrás de todo eso, y bueno, la tiene, pero notamos la utilidad que se tiene juntando datos, compartiéndolo, dejándolo disponible y que lo utilice cualquier persona. Y bueno, ahora llegando, todo esto que nosotros arrancamos, arrancó desde tesis doctorales, este trabajito que uno empieza a hacer, no voy a decir cuando sos joven, porque eso cuando estás en la facultad, íbamos, siempre uno cuando va avanzando, piensa qué más le falta, qué nuevo hay que hacer, qué necesita la comunidad nuevo. Entonces nosotros notábamos que estamos y seguimos estando muy orgullosos de toda la integración que por fin pudimos hacer después de un montón de tiempo, de
tener tanta información de las especies argentinas, bueno, después llegar a América, llegar al resto de los continentes, pero seguíamos notando que obviamente nosotros estando en La Plata, en Buenos Aires, no tenemos la capacidad como hacían antes los viejos naturalistas que agarraban barcos y se recorrían el mundo y viajaban y juntaban datos por todos lados y después hacían unas biblias de información. Sinceramente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer ni en provincia de Buenos Aires, mucho menos en Argentina, mucho menos en América, ni se imaginan llegar a Tailandia a buscar una vinchuca. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la forma en la cual nosotros podemos llegar a esos lugares donde no podemos estar todo el tiempo buscando información, pero que no perdamos esa información? Porque cuando más o menos alguien te empieza a conocer, trabajas con eso, mirá, a mí me pareció que encontré algo, te lo puedo mandar, WhatsApp lleno de fotos de vinchucas y de no vinchucas sobre todo, ¿no? Porque el 70% no son vinchucas, pero son muy parecidas, que son también el resto de las chinches, y el resto son vinchucas. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar y ahí empieza a nacer la idea de cómo hacer para que toda la información que nosotros veníamos juntando se nutra de otro tipo de información y que sea esa que nos llegaba a los celulares o al mail, pero que no la estábamos pudiendo integrar de una manera ordenada. Y ahí, bueno, nace un poco la idea de Geobim, que fue el hecho de decir, bueno, armemos algo que sea práctico para que cualquier persona que tenga la duda de si lo que encontró es una vinchuca o no, nos mande esa foto o esa consulta, pero que quede en algún lugar ordenado. Entonces, bueno, ahí surgió Geobim. Ahora le voy a dar la palabra a Gerardo, pero la cuestión acá es mostrar que Geobim se suma como un elemento más a toda esta recopilación de información, pero que al mismo tiempo es como circular, ¿no? Todo lo que entra a Geobim también va a parar a esos mapas, a esas bases de datos, a la producción académica. Nos empezamos lógicamente a vincular con los organismos gubernamentales porque es salud pública y no podemos solo dejarlo en la academia, y al mismo tiempo eso vuelve y nutre a Geobim para que esa información que también está en Geobim disponible esté actualizada. Y así empezó la rueda. Y bueno, si querés la siguiente, brevemente para presentar a Geobim y darle la palabra a Gerardo, es como nace este proyecto enmarcado en todo lo que es ciencia ciudadana o ciencia participativa, que como les decía es incorporar todo el conocimiento y la información que puede brindar cualquier persona. Y surgió con esta idea y con este objetivo de juntar al menos la información de la presencia de las diferentes especies de triotomena en Argentina, de diferentes sectores sociales, pero bueno, ahora vamos a ver cómo fue mutando y cómo fue cambiando este paso a paso de Geobim. Así que bueno, por lo pronto, muchas gracias y le paso la palabra a Gerardo. Buenos días. Mi nombre es Gerardo Martín, ya hizo la presentación del CEPAVE, trabajo con Sol desde que se inició en la investigación. Y bueno, recién Sol comentó un poco varios de los perfiles que fuimos abarcando con Geobim, pero originalmente nosotros lo que notamos cuando vimos esos mapas, ¿escuchan bien? Sí. Era que teníamos mucha información del personal técnico que va a campo, entonces teníamos mucha información del triatoma infesta, mucha información de los domicilios, un poquito de los polidomicilios, pero el tema era de los silvestres, que teníamos datos aislados en todo el país. Entonces, parte de esta herramienta era nosotros vamos a llegar a un lugar donde no llegan los técnicos de campo, y por ahí las inquietudes de esos reportes aislados es lo que a nivel académico a nosotros nos iba a llamar un montón la atención. Entonces, cuando comenzamos con, bueno, vamos a abarcar todas las especies, y nos empezaron a mandar reportes, claro, cuando nosotros decíamos no bichuca, no hay problema, pero cuando decíamos bichuca, nos empezaron a mandar mensajes cuando van a rociar. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno,
ya estamos como obligados a articular con salud. Entonces, a nivel de esas mutaciones que iba diciendo Sole, fue cómo fue girando, cómo fue mirando el proyecto Georin, que el proyecto Georin no solo es la aplicación, sino también una plataforma que nutre de un montón de información sobre la problemática de Chagas también. La siguiente. Cuando nosotros desarrollamos la aplicación, originalmente también fue mutando, porque nosotros, con el chip que tenemos en la cabeza del investigador, no nos queríamos quedar con la bichuca, queríamos quedarnos con un montón de información. Entonces pedíamos un montón de fotos, un montón de información para que el usuario lo use. Conclusión, hicimos un test con un montón de gente, la gente se cansa, quiere algo rápido y una respuesta rápida. Entonces empezamos a jugar con él, bueno, voy sacrificando datos y favoreciendo lo que verdaderamente queríamos, que era que nos marquen dónde había bichucas. Entonces, lo mínimo que teníamos que tener como para que funcione rápido y el reporte sea bastante rápido en la respuesta, era reportar una bichuca sacando 2 fotos, después lo voy a explicar, pero era sacar las fotos, enviar el mensaje y que el usuario tenga una respuesta lo más rápido posible. Siguiente. En la aplicación uno tiene cómo tomar las fotos se sacan 2 fotos, una de arriba y una de abajo nada más. La geolocalización del reporte lo toma el celular con las coordenadas, no necesita Wi-Fi, que eso es una cosa que siempre nos preguntan, yo estoy en el medio del campo, no tengo Wi-Fi. La aplicación sí funciona, pero no envía el mensaje mientras uno no tiene Wi-Fi, pero sí lo georreferencia en el lugar donde lo encontraste. Entonces cuando vos entras a un lugar donde tiene Wi-Fi, automáticamente ese reporte se envía. Tiene una revisión del reporte que también después le voy a contar cómo fue mutando, pero cuando en los inicios éramos 4 personas que teníamos acceso a un panel de control, entonces nos mandaban las fotos y nosotros las veíamos y contestábamos. Luego se da una notificación cuando es una bichuca al usuario y automáticamente esa foto que mandaron y que nosotros dijimos es una bichuca, entra en una información compartida que está dentro de la página web en la cual están todos los reportes y uno puede entrar a cada reporte y se ve la foto que se envió el usuario de la bichuca. Este es el panel cuando entra a la aplicación está en 3 idiomas, tiene ese botón rojo que es el que uno inicia el reporte con esa... ¿Puedo pasar la próxima que creo que está bien? Cuando va a reportar, cuando uno pone reportar, aparece la figura de una bichuca, entonces uno más o menos ubica la bichuca en ese lugar, te pide una foto de arriba, otra foto de abajo, sale para mirar si se encontró un domicilio con el domicilio silvestre, y dentro de ese hábitat hay alguna descripción como para marcarlo. Como les comenté abajo, ahí se ve la georreferenciación que en el mapa automáticamente sale de cuando está hecho el reporte, y uno abajo pone enviar el reporte y sale esa imagen que está ahí. Foto de arriba, foto de abajo, domicilio cocina de Tucumán. Uno, lo que tarda en hacer eso, que son menos de 1 minuto, uno aprieta el botón enviar el reporte y ese reporte ya nos llega a nosotros. Eso que yo les comentaba, cuando nosotros decimos es una bichuca y la reportamos, entra adentro de ese mapa y ahí está pintado uno de los puntos y se ve la foto que mandaron. Eso es automático, o sea, nosotros lo contestamos y automáticamente ya está en el mapa. Esos números que ven ahí son porque son polígonos de distribución que una medida que va apretando ese botón se van como dispersando, pero bueno, los puntos están a lo largo de todo el país. A su vez, aparte de lo que es el reporte, tiene alguna información básica la aplicación para que no sea muy pesada y que funcione rápido. Pusimos, digamos, descripciones muy breves de cómo se transmite, cuáles son los recaudos que hay que tener, y todo está vinculado, ese pequeño resumen, a la página de la web de Chagas, en la cual uno se puede meter en la web y está bien desarrollado, digamos, mucho más largo, pero
tiene más información sobre toda la problemática en Chagas. Y las prácticas y recomendaciones al momento de los cuidados que hay que tener cuando uno saca una foto, porque ya sabemos que muchas veces la gente en el campo principalmente las manipula y entra en contacto con la materia fecal, que puede estar el parásito. Bueno, los recaudos necesarios que generalmente nos mandan las fotos adentro de frascos, adentro de bolsas, o en algunos casos que tienen las pinzas, nos muestran la foto. Lo ideal es que nos pongan con la pincita de arriba de abajo, bueno, pero sabemos que no en todas las casas hay una pinza entomológica. Bueno, la próxima. Bueno, ¿qué pasó cuando empezó a mutar? Nosotros empiezan a llegar y como les comentaba, nos dicen, bueno, ¿cuándo vienen a rociar? Entonces, bueno, sabiendo y conociendo, yo hice mi tesis doctoral en Chaco, en zona, en pleno campo, o sea que veía las dificultades que tenían cuando alguien encontraba un insecto que pensaba que era una bichuca y tardaba mucho tiempo en llevarlo a la salita sanitaria. Muchas veces la salita sanitaria no lo sabían diagnosticar, entonces esperaban que pase algún médico para ir al hospital de cabecera. Una vez que llegaba al hospital de cabecera iba al laboratorio, muchas veces ese insecto llegaba muerto, no se podía hacer el parasitológico. Entonces nosotros sabíamos que hasta llegar al centro de salud para desencadenar la respuesta del centro de salud hacia el domicilio muchas veces es tarde, porque digamos, nosotros en el laboratorio llegan insectos muertos, podemos hacer una técnica de PCR y saber si tenía crucio o no, pero sabemos que eso no es una realidad a nivel del país. Entonces, cuando vimos este trayecto, nosotros con el GeoBin lo que hacemos es directamente desde la casa, cuando se encuentra el insecto, hacia el centro de referencia. Eso podría ser rapidísimo. ¿Qué pasa? El centro de referencia nosotros no teníamos gente capacitada en el manejo de GeoBin como para dar una respuesta rápida. Entonces, el GeoBin empezó, agilizó toda la primera parte. Nosotros empezamos a tener vínculo con los referentes y la primera parte se empezó a agilizar. Y ahora el tema era el tiempo desde el centro de salud hacia el domicilio. Entonces, con la idea de que el insecto ese entre en el sistema de salud, porque nosotros si bien teníamos esa información y contestábamos, las provincias no tenían ni idea, digamos, si ese insecto llegaba o no al centro de referencia. Entonces, nos empezamos a articular con los que capacitaban a los técnicos de salud, que en este caso, cuando nosotros empezamos a ver todas las capacitaciones, era la gente del CENIE, que es la que comentó Ana Laura, que ahora hace un mes que pero todos conocían lo que eran los más grandes, conocemos lo que era el CDB, que después pasó a ser un 9 en Punilla, y que después pasó ese 9 a ser una base operativa del CENIE. Bueno, con el tema de que, digamos, echaron a toda la gente de Punilla, se disolvió. Y bueno, y ahora veremos en dónde, digamos, está centrado lo que es la capacitación de los técnicos. Pero durante nosotros el GeoBin, a partir del 2018 lo empezamos a usar, entonces hicimos un convenio en ese momento con el CENIE y empezamos a hacer capacitaciones en diferentes provincias con referentes de cada provincia. ¿Para qué? Para poder descentralizar y que no quede en la respuesta nuestra. Que cada provincia tenga sus referentes que manejen al GeoBin. Próximo. Esas capacitaciones fuimos haciéndolas en casi todas las provincias. Fuimos haciendo como módulos, hicimos un módulo en el sur, y con Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, bueno, y enmarcados en proyectos financiados y con el apoyo de las provincias, esas capacitaciones se empezó a descentralizar y todo lo que ustedes ven ahí de las provincias que están en verde son que ya tienen referentes asignados, o sea que cada bichuca que a nosotros nos llega una bichuca, no sé, de Corrientes, nosotros la vemos en nuestro panel de control, pero Corrientes también ve ese reporte. Entonces, el referente local muchas veces puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 4, sabe de la provincia, que son los que más conocen la provincia, de dónde viene y puede decirle al usuario a dónde se tiene que dirigir con el insecto.
Entonces, según donde tengan las regiones sanitarias, hay provincias, por ejemplo, Río Negro está dividido en 4 regiones y tiene un hospital de cabecera en esas 5 son. Tiene 5 regiones. Entonces, según donde llega el reporte, uno de esos le dice la dirección a dónde tiene que llevar el insecto. Porque sabemos que las provincias en Argentina tienen cientos de kilómetros, no sirve de nada decirle, lleva esto 300 kilómetros, lo pisan, no, automáticamente, no lo lleva nadie el insecto. Entonces, cuando ese insecto entra en el sistema de salud y entra en los referentes, muchas veces ya el mismo referente o agente sanitario sabe que tiene uno cerca y eso nosotros estamos ajenos a eso, porque es más de territorio y es más de cada provincia. Se capacitaron todas las provincias, actualmente, tanto Formosa como Chaco, por diferentes razones, no tienen referentes, nosotros seguimos contestando, pero a futuro es una cuestión de buscarle la vuelta de cómo hacerlo por diferentes razones políticas y muchas veces el temor de muchas denuncias y no tener la capacidad operativa para cubrir esas denuncias. Entonces, bueno, si bien nosotros no estamos muy de acuerdo con no usarlo para que no se vea, digamos, esa cantidad de denuncias, hay que trabajarlo porque después los que ponen la cara son los organismos de salud a nivel provincial. La próxima. Bueno, esto es para mostrarle un poco, si bien en San Juan, nosotros sabemos que hace muchísimos años que vienen trabajando, sin la difusión de la herramienta, ¿cómo llegan? Porque la gente se mete en internet, muchas veces piensa que encuentra un insecto, ¿cómo aparece la aplicación? Y fíjense que si bien está en menos medida la cantidad de puntos, fíjense que es toda el área que también comentó Ana recién, que estuvieron trabajando, y en realidad tenemos puntos sueltos de San Juan, pero las aplicaciones muchas veces, las aplicaciones no, todos los desarrollos tecnológicos generalmente funcionan mejor en la ciudad, porque hay más gente, más centralizado y el teléfono es algo más indispensable que en zonas rurales. Pero fíjense, la próxima, que es Mendoza, ¿sorry? Están concentrados. Perdón. Fíjense Mendoza, que es la zona de Mendoza Capital y San Rafael, que tiene muchos más puntos que San Juan, y no tiene la historia de San Juan en el trabajo. Nosotros hablamos con los referentes y saben que se está incrementando y saben que no solo teratoma infestan, hay teratoma patagónica que está entrando mucho en la ciudad y que eso con la aplicación, con los catálogos estos que realizamos desde el proyecto GEOIN, mirando, nosotros siempre mostramos estas planillas de teratoma infestan. Cuando la damos vuelta vemos la parte clarita que volvemos a los términos. Uno si le dice coxa, trocánter, a una persona no sabe ni qué son esa parte. Ahora uno le dice la base de las patas claritas y ya sabes que una bichuca con patas negras y bases claritas es teratoma infestan. No necesita mucha capacitación, sino tenerlo bien aceitado. Esto es lo que hicimos con el manual para cada una de las especies, mirando 2 o 3 partes de las bichucas que sean sencillas, uno poder determinar si es bichuca o no, o qué especie de bichuca. Y esto también que nosotros ahí lo pintamos con color, que también es algo para tener en cuenta, las áreas biogeográficas. Tanto en San Juan como en Mendoza, lo que ven ustedes de rosita, es lo que es monte, vemos que está muy vinculada a las cantidades de bichucas a las áreas biogeográficas. Próximo, estos son puntos de todo Mendoza, ven que hay puntos de diferentes especies a lo largo de todo Mendoza, pero están centralizados también la cantidad en lo que es la capital. Esto se repite un poco en Catamarca, en La Rioja, en San Luis, es una realidad que está avanzando. San Juan es pionero, hay que aprender un poco de San Juan, que hace un montón de años que se viene trabajando. Para otras provincias es un poco novedoso. O sea, piensan que
es algo reciente y por ahí es algo que viene hace varios años y que es cuestión de trabajar. Próximo. Esto es más de lo mismo, es un zoom de lo que es la capital, pero fíjense que pleno capital tienen la misma problemática que tiene San Juan. Y más especies. Sí, eso sí, por ahí en San Juan lo que nosotros notamos es que no hay tanta diversidad dentro de la capital. En Mendoza tienen varias especies. Eso igual también lo notamos cuando nosotros vemos los catálogos y las denuncias. Hay muchas especies que hace muchos años que estaban mencionadas para San Juan y durante los últimos 20 años no están reportadas. Nosotros no creemos que no están, sino que hay que buscarlas. Por ahí no son mucho más silvestres o que están en peligro de extinción ocasionalmente. Entonces, estos manuales para los técnicos de campo está bueno, porque por ahí algún insecto que piensan que no es una bichuca, como por ejemplo el Pastrongilus menteri, que es un bicho un poquito más naranja o marrón, no es tan común que lo reporten, sin embargo históricamente está en todo el país y si uno ve los últimos 20 años hay muy pocos datos. Y volvemos a lo que comentó sobre los historiadores que viajaban. Ellos viajaban y andaban por el medio del campo, entonces tenían puntos aislados por todo el país y ahora esos puntos se perdieron, pero las bichucas están. Próxima. Otra más. Este es San Rafael. Claro, esto es San Rafael. Vieron que había 2 puntos en Mendoza, era capital y San Rafael. Pero bueno, es más o menos la misma realidad. Esto es parte de lo que yo les comentaba del convenio que se hizo, porque también a nosotros a nivel académico es muy complicado trabajar con salud. Entonces, para trabajar con salud y que ese insecto entre en el sistema de salud, nos llevó años hacer convenios y trabajar en conjunto. Es una articulación que uno cree que tendría que salir naturalmente de la política, de la gestión y de la investigación, pero los investigadores muchas veces son reacios a dar esa información hasta que no se publique por una cuestión de que hacer algo novedoso, y los ministerios son muy reacios muchas veces a darle información al investigador porque no le da una respuesta. Toma los datos y los usa para sus investigaciones. Son cosas que nosotros pensamos que tendrían que estar articuladas, que tendrían que tener los recaudos necesarios de los dos grupos, pero se tiene que trabajar. Llegan las bichucas a Georín y tiene que ser público eso, y la respuesta tiene que intervenir el Ministerio de Salud. Esa articulación que uno por ahí cree que en una charla puede salir, no, se tiene que hacer convenios, la gente se tiene que comprometer. Bueno, eso lo hicimos con el CNE y ahí es que empezamos con las capacitaciones. Estas eran las capacitaciones que lo hacíamos, empezamos presenciales, se acabó el financiamiento, se siguieron virtuales. Ahora nosotros hicimos una charla el año pasado con San Juan y le prometimos que íbamos a venir porque a nosotros nos gusta un poco más que estas capacitaciones se hagan presenciales para que vean el material, conversen con nosotros y se saquen todas las dudas. En la virtualidad, si bien agiliza mucho, nosotros sabemos que el compromiso no es tanto como cuando uno trabaja y se compromete a un proyecto a largo plazo como son estas cosas. Volvemos un poco a los catálogos. Los catálogos nosotros cuando vamos actualizando, si bien el catálogo puede ser del año pasado o del anteaño, nosotros esos mapas que tenemos los vamos actualizando con las bases de datos y esas bases de datos están en los códigos QR. Entonces, si bien el catálogo puede ser de 2, 3 años, 5 años, si uno quiere ver los mapas actualizados, va al código QR que va a la página y ven los mapas actualizados. Próximo. Esto es para los técnicos de campo. Fíjense que el tamaño, nosotros lo hicimos como para que un técnico de campo lo pueda tener en la billetera esto, o sea, lo pueda llevar en un bolsillo. Y con esta clave que uno tiene, que es muy fácil de mirar, por ejemplo, ¿tienen las patas manchadas o negras? Manchadas. Si las manchadas, en el pronoto, que es la parte que está ahí demarcada, no tiene mancha y es negro o vas allá. Si tiene esos dos puntitos claritos, vénganse a ver si sordia. De esa manera, mirando 2 características, uno sabe qué especie es.
Lo de abajo que les comentaba, si tiene las patas negras, las bases claritas se desinfectan, si tiene las bases oscuras es patagónica. Y así con todas las especies que pueden aparecer. La próxima. Bueno, un poco también dentro de lo que es el proyecto GeoIn, nosotros tenemos con un blog, tenemos una persona encargada de la parte comunicacional que va haciendo material continuamente para que tengan digamos, yo ahora les estoy comentando cómo funciona GeoIn, pero si ustedes tienen una duda, hay tutoriales en donde uno puede bajar el GeoIn, cómo es esa triangulación de GeoIn, el reporte, que va un mapa, dónde se ve el mapa, quiénes dan las respuestas. Hay videos de capacitaciones, así como fuimos a Corrientes y hicimos todo lo que son las provincias de la Mesopotamia. También hicimos una salida a campo, mostramos, llevamos unas tablets y unas aplicaciones y con los teléfonos, fuimos a casas, reportamos. En ese mismo reporte les mostramos, como les voy a mostrar ahora, un poco cómo nos llega a nosotros y qué es lo que contestamos. Próxima, sorry. Bueno, esto es parte del blog. La otra. Cuando nosotros, o sea, todos ustedes cuando se bajan la aplicación quedan como usuarios. Lo único que le van a pedir es un correo electrónico. Hay algunos datos, o sea, teléfono, algunas otras cosas, pero solamente poniendo un número de usuario y una contraseña y el correo electrónico ya quedan en la base nuestra como usuarios. Si nosotros después nos queremos contactar con un usuario, podemos usar su correo electrónico. Esa información es confidencial, nosotros no se la damos a nadie, está dentro de las reglamentaciones de la aplicación, y cuando nosotros los ubicamos como usuarios, cuando la provincia nos dice, no, los referentes locales van a ser estas 5 personas. Nosotros, la próxima, nosotros a ese usuario le ponemos editar, es un segundo, pasar a la próxima, y lo único que hacemos es le cambiamos el usuario por la categoría de manager. Entonces, sigue con el ejemplo de Río Negro. Río Negro tiene 5 managers, cada uno en un área diferente. Cuando llegan los reportes, le llegan a los managers y a nosotros, pero nosotros ya no contestamos. Es la provincia la que se hace cargo de esos reportes, nos consultan, muchas veces hay fotos que por ahí no conocen las especies o tienen alguna duda, por WhatsApp es algo interno, fíjate, hay algún reporte, vemos nosotros que no se contestó que es una bichuca un día, al otro día escribimos, hay una bichuca, y nos va a taladrar la cabeza para que conteste. Lo importante es, si no es bichuca, contestan tanto ellos como nosotros, entonces sale rápido. Pero los managers lo que tienen es que cada vez que mandan un reporte, les llega un reporte al celular. Tenés un reporte adentro de GeoIn. Entonces, visitando el panel de control todos los días, uno puede ver los reportes que llegaron a nivel local. Y esas 5 personas les llegan todos los reportes, pero contestan nada más los de su área. Próximo. Bueno, nosotros somos los administradores, vemos todo, pero de las provincias que tienen manager, contestan los managers. La próxima. Bueno, esto es un poco cuando volvemos de lo práctico a lo, digamos, del territorio a lo académico. Desarrollar esta aplicación GeoIn nos permitió, nosotros la estamos descentralizando acá en Argentina, pero en realidad nosotros, con el tema de internet, nos llegan reportes de muchos países. Entonces, hace poco se hizo una reunión en Brasil, donde parte del laboratorio estuvo ahí, y se mostraron todos los desarrollos tecnológicos y plataformas vinculadas a bichucas. Hay algunas que son muy académicas, hay aplicaciones que por ahí un laboratorio quiere determinar qué especie es, entonces desarrolla una plataforma para qué especie, pero ¿qué pasa? Necesita ponerlo a tanta distancia que la luz sea así, que sea... pero está abocada a una línea de investigación. Otras aplicaciones por ahí están más vinculadas a los técnicos de campo, es marcar la casa, después rociarla, que cambie de color, como que se roció, y esté el circuito hecho solamente para el personal técnico. Bueno, entre todas esas, no hay muchas aplicaciones que
sean de participación ciudadana y que estén vinculadas con la gestión y que den respuesta a la gente. Entonces, en estas reuniones que fue a nivel internacional, cuando se tienen que destacar determinadas aplicaciones, es una de las más completas el perfil, no el GeoBIM como una aplicación de excelencia, sino el concepto. Todo se puede mejorar y se puede seguir articulando. Y esto nos permitió, la próxima, ser como un insumo, porque claro, todos los datos que llegan a GeoBIM. Si bien el insecto entra en el sistema de salud y le da respuesta a la población, a nosotros a nivel académico todos esos puntos nos sirven para generar esta plataforma que la vamos a lanzar este año, que mediante toda esa información que recopilamos, uno puede entrar al ratón Manifesta y puede tener actualizada la distribución. Esto lo estamos haciendo a nivel global para todas las especies y con la participación de todos los referentes, así como lo hicimos acá por cada provincia, lo empezamos a hacer con cada país en toda Latinoamérica. La próxima creo que es también bueno, no. Y entonces la meta final nuestra es que estas publicaciones académicas se nutran de la población, de los investigadores, de los, digamos, de la gente que rocía, que el personal técnico continuamente está incorporando. Entonces, creemos que lo ideal es este tipo de trabajo, que el ciudadano puede aportar el dato real, digamos, tiempo real, de la presencia de Guacamenos en todo el mundo. Creemos que es a largo plazo. Nosotros estamos desde el 2018 y ya en Argentina prácticamente casi todas las provincias se está usando, pero ya tenemos pruebas pilotos para hacer esto en Brasil y en México. Esto seguramente va a desencadenar que se empiece a desarrollar en otros países también. Así que bueno, esto me da risa porque donde dice financiamiento no hay nadie ahora, pero bueno, es un trabajo de hace un montón de años en los cuales, claro, siempre tuvimos aportes tanto de Argentina como de afuera. Ahora estamos tratando de buscar aportes afuera porque adentro está muy complicado, pero ha trabajado la agencia, el CONICET, fundaciones, el Albert Malbrán, debido al interés en salud pública. Hasta hace unos años no se nos dificultaba, ahora bueno, pero hay que pasarlo porque seguramente es un problema de salud. Y si uno, fíjense lo que comentaba Ana Laura, a los años cómo van apareciendo las bichucas, ya está estudiado que vos bajás 2 o 3 años los controles, el monitoreo, los rociados, y generalmente si no hay una concientización de la población se vuelve al estado casi inicial. Así que estas herramientas tecnológicas que facilitan los tiempos, creemos que son herramientas que complementan la vigilancia entomológica en todo el país. Así que bueno, cualquier duda que tengan de la aplicación, nos transmiten y se las damos. Por mí nada más. Acá en parte del grupo, la verdad que somos un montón, porque siempre uno por ahí no muestra lo que es lo que en todos los grupos ponen el núcleo duro, el círculo rojo, porque somos los que más le ponemos la cara a este tipo de trabajo, pero la verdad que nosotros en el CEPAVE somos 2 o 3 investigadores, 3 o 4 becarios, pero después tenés mucho apoyo técnico, informático, digamos, hay un montón de gente atrás de esto, y generalmente nosotros somos la cara visible porque somos los que vamos y contamos un poco, pero somos muchos.